Jeremías Bravo, a sus 52 años, se había convertido en un fantasma en su propia vida. El apartamento en un barrio obrero de Toluca, que una vez resonó con la risa de su esposa Laura, ahora era un mausoleo de silencio. Hacía un año que el cáncer se la había llevado, y con ella se había ido el color del mundo de Jeremías. El dolor era una presencia física, un compañero constante que se sentaba con él a la mesa vacía y se acostaba a su lado en la cama fría. Para agravar la pérdida, la planta ensambladora donde había trabajado durante 30 años había cerrado, dejándolo con una liquidación miserable y demasiado tiempo para pensar. Se pasaba los días mirando por la ventana, viendo pasar un mundo al que ya no sentía que pertenecía. Un hombre varado en las ruinas de una vida que había sido plena y ahora no era más que un eco. El silencio más doloroso, sin embargo, era el del teléfono. Su hijo, Miguel, no llamaba. La muerte de Laura, en lugar de unirlos en el dolor compartido, había abierto un abismo entre ellos. La pena se había agriado en resentimiento, culminando en una discusión terrible unos meses después del funeral. Se dijeron palabras feas, palabras cargadas de dolor y culpa que ninguno de los dos supo cómo retirar. Desde entonces, el silencio. Miguel, su único hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta y a pescar, ahora era un extraño, viviendo su propia vida en otra ciudad, un continente de distancia emocional. La ausencia de su esposa era una herida, pero la ausencia de su hijo era una amputación, una parte de sí mismo que había sido cortada y que dolía con un dolor fantasma constante y sordo. El golpe final llegó en un sobre delgado y oficial deslizado por debajo de su puerta, un aviso de desalojo. Con la pérdida de su empleo se había retrasado en el alquiler, primero un mes, luego 2. Ahora, el propietario había perdido la paciencia. Tenía 30 días para pagar lo que debía o para estar fuera. La noticia no lo sorprendió, pero sí lo rompió. Era el último pilar que sostenía la frágil estructura de su vida y estaba a punto de derrumbarse. Se sentó en el suelo de su sala de estar casi vacía, rodeado de cajas a medio empacar, y sintió una desesperación tan absoluta, tan negra, que era como ahogarse en tierra firme. Había perdido a su esposa, a su hijo, su trabajo y ahora su hogar. A los 52 años, Jeremías Bravo estaba a punto de quedarse, literalmente, sin nada. Esa noche, en un acto de masoquismo digital, navegaba sin rumbo por un sitio de anuncios clasificados en su vieja tableta, mirando habitaciones en alquiler que no podía pagar. Y entonces, entre los anuncios de sofás usados y refrigeradores viejos, lo vio. Era un anuncio con una sola foto borrosa y un título críptico: Vagón de tren Pullman de 1920 para chatarra o proyecto. El vagón estaba en un deshuesadero en las afueras de la ciudad, una carcasa de acero oxidado con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Era un pedazo de basura, un fantasma de una era pasada, pero algo en esa imagen, en su soledad y su abandono, le habló a Jeremías. El precio era casi una broma, 14,000 pesos. Era casi exactamente la cantidad que le quedaba de sus ahorros, el último vestigio de su vida laboral. La imagen de ese vagón oxidado desencadenó una avalancha, un recuerdo de infancia tan vívido y tan poderoso que lo transportó instantáneamente a otro tiempo y lugar. Se vio a sí mismo como un niño de 8 años, de pie en un campo, soleado en el estado de Hidalgo, de la mano de su abuelo. Su abuelo, un ferrocarrilero jubilado con manos como el cuero y una sonrisa llena de historias, le señalaba las vías del tren que corrían cerca de su pequeña parcela de tierra. «Mira, mijo», le decía, «cada uno de esos vagones es un mundo. Y los Pullman, los Pullman eran palacios sobre ruedas. Llevaban a la gente a lugares con los que solo podían soñar». Ese recuerdo, enterrado durante décadas, regresó con una fuerza abrumadora, trayendo consigo el olor a tierra mojada y la sensación de la mano callosa de su abuelo en la suya. Una idea, una locura absoluta nacida de la desesperación y la nostalgia, se apoderó de la mente de Jeremías. La parcela de tierra de su abuelo en Hidalgo todavía era de la familia, abandonada y sin usar durante años, pero legalmente suya. ¿Y si
La idea era tan ilógica, tan irracional, que por eso mismo se sintió correcta. En un mundo que le había quitado todo, lo único que le quedaba era hacer algo completamente inesperado. No iba a gastar sus últimos pesos en un depósito de alquiler para otra caja de concreto sin alma. No, iba a comprar esa pieza de historia oxidada. Iba a comprar ese fantasma de acero y darle un último viaje, un último propósito. Iba a llevarlo a la tierra de su abuelo. Iba a convertirlo en su hogar. La decisión, una vez tomada, lo llenó de una energía maníaca que no había sentido en años. El letargo de su duelo se evaporó, reemplazado por un propósito singular. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Puso un anuncio en línea y vendió las pocas posesiones que le quedaban: el viejo televisor, el juego de comedor, incluso el anillo de bodas de Laura. Un acto que le desgarró el alma, pero que selló su compromiso con esta nueva y loca dirección. Contó cada peso, reunió el dinero en efectivo y lo guardó en un sobre gastado. Estaba liquidando su pasado, quemando los puentes hacia una vida que ya no existía, apostándolo todo a un futuro incierto contenido en la carcasa de un vagón de tren. Hizo la llamada. Un hombre con una voz áspera en el otro extremo de la línea, el dueño del deshuesadero, se rió cuando Jeremías le dijo que quería comprar el vagón. «Está loco, jefe, esa cosa es pura chatarra». «La compro», insistió Jeremías. Acordaron el precio. Luego vino la parte difícil, el transporte. Jeremías pasó el resto de su dinero contratando una grúa masiva y un camión de plataforma. La logística era una pesadilla, pero él la abordó con la concentración de un hombre que no tiene nada que perder. Coordinó los permisos, las rutas, los horarios. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba ocupada con problemas tangibles, no con los fantasmas del arrepentimiento. El día del viaje fue surrealista. Jeremías iba en la cabina del enorme camión, observando por el espejo retrovisor cómo su nuevo y oxidado hogar, un gigante de acero de 25 metros de largo, se balanceaba precariamente en la plataforma. La extraña procesión salió de la zona industrial de Toluca y se adentró en la autopista, dirigiéndose al este, hacia las colinas de Hidalgo. Otros conductores disminuían la velocidad para mirar, sus rostros una mezcla de asombro y burla. Era un espectáculo, un funeral para la vida anterior de Jeremías y al mismo tiempo la caravana que transportaba la única y frágil semilla de su futuro. Se sentía como un Noé moderno, llevando su arca solitaria a través de un diluvio de asfalto. Llegaron al atardecer. Parcela de tierra era tal como la recordaba, solo que más salvaje, cubierta por la maleza de 30 años de abandono. Las ruinas de los cimientos de la casa de su abuelo eran apenas visibles. Con una precisión asombrosa, el operador de la grúa levantó el vagón de la plataforma y lo depositó suavemente sobre un tramo de tierra relativamente plano. El sonido del metal asentándose en la tierra fue el único ruido en el silencio del campo. El camión y la grúa se fueron, su estruendo desvaneciéndose en la distancia. Y entonces Jeremías se quedó solo, de pie frente a una carcasa de metal oxidado, en medio de la nada, sin un peso en el bolsillo. Había llegado, y en la abrumadora desolación de ese momento, sintió la primera y más tenue punzada de algo que casi había olvidado: la esperanza. La primera noche fue una lección de humildad. La euforia de su decisión impulsiva se evaporó con el sol poniente, dejando a Jeremías en una oscuridad rural profunda y desconocida. El interior del vagón de 1960 tren era una cueva de metal, más fría que el aire exterior. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, un lamento fantasmal que parecía burlarse de su locura. No tenía tienda de campaña, ni saco de dormir, solo la ropa que llevaba puesta y una delgada manta que había logrado salvar. Se acurrucó en un rincón, sobre el suelo de metal duro y oxidado, y tembló. El frío no era solo físico, era la soledad, la abrumadora enormidad de su aislamiento. En la oscuridad, las dudas lo asaltaron. ¿Qué había hecho? Había cambiado la miserable certeza de un desalojo por la incierta y helada libertad de la nada. Por un momento, el peso de su descabellada apuesta casi lo aplasta. Pero el amanecer, como siempre,
trajo consigo una nueva y terca resolución. La luz del sol. ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Al entrar por los marcos vacíos de las ventanas, reveló la verdadera magnitud de su tarea. El interior del vagón era un desastre de óxido, suciedad y los restos de décadas de abandono. Su primer día no se dedicó a la construcción, sino a la arqueología. Encontró un trozo de metal que usó como pala y una vieja escoba improvisada con ramas, y comenzó a limpiar. Fue un trabajo brutal y mugriento. Barrió capas de tierra y hojas secas, sacó nidos de ratones y desenterró extraños artefactos de la época dorada del vagón. Un botón de uniforme de un portador, un fragmento de un menú de comedor. Al final del día, estaba cubierto de mugre y exhausto, pero el suelo del vagón estaba, por primera vez en 50 años, barrido. Fue una pequeña victoria, la primera. La primera semana fue una prueba de resistencia. La vida se redujo a sus elementos más básicos. Encontró un pequeño arroyo a medio kilómetro de distancia, y cada mañana y cada tarde hacía el viaje para llenar un par de viejas botellas de plástico, su única fuente de agua. Su comida consistía en latas de frijoles y atún que había comprado con los últimos pesos que le quedaban. Luchó contra los elementos con una determinación feroz. Un aguacero inesperado inundó parte del vagón, obligándolo a trabajar frenéticamente para desviar el agua, y luchó contra la soledad, un enemigo más insidioso. Los días de trabajo físico agotador eran soportables. Eran las noches silenciosas, llenas solo con el sonido de los grillos y el eco de sus propios pensamientos, las que casi lo rompían, recordándole constantemente todo lo que había perdido. Justo cuando su espíritu comenzaba a flaquear, el vagón le reveló su primer secreto. Mientras intentaba desatascar un viejo armario metálico en lo que una vez fue un compartimento de lujo, la puerta oxidada finalmente cedió con un chirrido de protesta. En el interior esperaba encontrar más basura, pero en su lugar vio una pesada caja de herramientas de metal cubierta por una lona engrasada. No era del tipo que se compra en una ferretería, era antigua, de acero pesado, con las iniciales JB grabadas en la tapa. Joaquín Bravo, su abuelo. Con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. Dentro, las herramientas estaban en un estado impecable, cada una en su lugar, envueltas en paños de aceite, cinceles, martillos, llaves inglesas de hierro forjado. No eran solo herramientas, eran reliquias, un legado de artesanía que había estado esperando pacientemente durante décadas. Debajo de la bandeja superior de herramientas encontró el verdadero tesoro. Envuelto en una bolsa de lona había un grueso diario de cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. Era el diario de trabajo de su abuelo, de sus años como carpintero y mecánico para los ferrocarriles nacionales de México. Pero era mucho más que un simple registro de reparaciones. Estaba lleno de bocetos detallados de carpintería, de notas sobre las propiedades de diferentes tipos de madera, de diagramas sobre cómo reparar el acero corroído. Y entre las notas técnicas había reflexiones personales, pensamientos sobre el orgullo del trabajo bien hecho, sobre la importancia de construir cosas que perduren, sobre su amor por esta misma tierra. Era la voz de su abuelo, hablando con él a través del abismo del tiempo. Esa noche, junto a una pequeña fogata, Jeremías leyó el diario. Las palabras de su abuelo eran un bálsamo para su alma solitaria. Se sentía menos solo, como si el espíritu del anciano estuviera allí con él, asintiendo con la cabeza en aprobación. Leyó sobre la filosofía de su abuelo. Un hombre no es lo que posee, sino lo que construye. Una casa es solo madera y clavos, pero un hogar se construye con paciencia y corazón. La simple sabiduría de esas palabras resonó profundamente en Jeremías. Se dio cuenta de que su proyecto, que había nacido de la desesperación, era en realidad una continuación del legado de su abuelo. No estaba simplemente construyendo un refugio, estaba honrando a sus antepasados, reconstruyendo una conexión con sus propias raíces. El diario y las herramientas se convirtieron en su hoja de ruta y en sus medios. El diario era su maestro, lleno de consejos prácticos
que parecían escritos específicamente para los problemas que enfrentaba. Le enseñó a tratar la madera vieja con aceite de linaza, a reforzar el metal debilitado con parches, a pensar como un artesano de antaño. Y las herramientas se sentían como una extensión de sus propias manos. El peso equilibrado del martillo, el filo afilado del cincel. Cada vez que las usaba, sentía una conexión tangible con su abuelo, como si una parte de su habilidad y su paciencia se transmitiera a través del acero y la madera. Ya no era un ex trabajador de línea de montaje sin rumbo. Era un aprendiz, un artesano, el custodio de un legado. Armado con un nuevo propósito y las herramientas adecuadas, su trabajo se volvió más metódico y eficaz. Su primera gran tarea fue el techo. Usando láminas de metal que encontró en un viejo cobertizo derrumbado en la propiedad y siguiendo un diagrama del diario de su abuelo, comenzó a parchear los agujeros. Fue un trabajo lento y arduo que requirió que aprendiera a cortar y remachar el metal. Pero con cada parche que colocaba, sentía una oleada de logro. El acto físico de reparar, de tomar algo roto y hacerlo entero de nuevo, era una poderosa forma de terapia. Estaba sellando los agujeros de su refugio y al mismo tiempo, sin darse cuenta, estaba comenzando a sellar los agujeros de su propio corazón. Una vez que el vagón estuvo a salvo de las inclemencias del tiempo, comenzó el trabajo interior. Usando la madera recuperada del mismo cobertizo y las técnicas de carpintería que aprendió del diario, comenzó a construir las entrañas de su nuevo hogar. No tenía un plano, solo una visión. Enmarcó una pequeña área para dormir. Construyó una mesa y un banco sencillos. Cada clavo que martillaba, cada tabla que cortaba, era un acto tangible de creación, un paso deliberado lejos de la inercia de su dolor. Estaba transformando una cáscara de metal vacía en un espacio habitable. No estaba solo construyendo un refugio contra la lluvia, estaba construyendo un baluarte contra la desesperación, reclamando su vida con sus propias manos callosas. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Jeremías se sentó en el banco que acababa de construir. El sol poniente entraba a raudales por una de las ventanas que había logrado limpiar, iluminando el polvo danzante en el aire. Miró a su alrededor. El techo sobre su cabeza ya no goteaba. Tenía una pared interior enmarcada. Tenía una mesa. Era humilde. Era tosco. Pero era suyo. Lo había hecho él. Miró sus manos ahora cubiertas de callos, mugre y pequeños cortes, y por primera vez en más de un año sintió una oleada de orgullo puro y sin adulterar. La restauración solitaria lo estaba sanando. Un clavo oxidado y una tabla astillada a la vez. Habían pasado semanas que se convirtieron en un par de meses. El trabajo era lento, pero constante. Jeremías había desarrollado una rutina espartana, un ritmo dictado por el sol y la extenuación de sus propios músculos. Su soledad, que al principio había sido un abismo de dolor, se había transformado en una especie de compañerismo tranquilo. Hablaba con su abuelo a través de las páginas del diario, discutía con las tablas rebeldes y los tornillos oxidados. Se había acostumbrado al silencio, a la ausencia de interacción humana. El mundo exterior, con sus ruidos y sus demandas, se había desvanecido, convirtiéndose en un recuerdo lejano. Estaba tan inmerso en su proyecto, en el universo contenido dentro de esa carcasa de metal, que no se dio cuenta de que ya no estaba solo, de que un par de ojos curiosos lo habían estado observando desde la linde del bosque durante varios días. Fue un crujido de una rama seca lo que finalmente rompió su concentración. Jeremías se enderezó, alerta, y lo vio. Un niño, de no más de 10 años, estaba de pie al borde de su propiedad, medio escondido detrás de un viejo roble. El niño no parecía asustado, sino intensamente curioso. Tenía el pelo revuelto, unos jeans gastados y una mirada inteligente y penetrante. Jeremías, desacostumbrado al contacto humano, sintió una oleada de irritación. «¿Qué quieres?», espetó, su voz más áspera de lo que pretendía. El niño no se inmutó. Dio un paso adelante, saliendo de las sombras. «Lo he estado observando», dijo el niño, su voz clara. «Está reconstruyendo un Pullman de los años 20. ¿Es un Serie L?». La pregunta,
tan específica y tan bien informada, desarmó por completo a Jeremías. Jeremías parpadeó, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? El niño, que se presentó como Tadeo, se encogió de hombros. Me gustan los trenes. Mi abuelo también era ferrocarrilero como el suyo. La coincidencia era tan extraña que Jeremías no pudo evitar una pequeña sonrisa. Tadeo, envalentonado, se acercó más, sus ojos recorriendo el vagón con la reverencia de un peregrino. ¿Es cierto que tenían acabados de caoba y que los asientos eran de terciopelo? ¿Va a restaurarlo a su estado original? Las preguntas salían a borbotones, una cascada de una curiosidad genuina y apasionada que era imposible de ignorar. Jeremías, que no había mantenido una conversación real en meses, se encontró respondiendo, explicando el proceso, compartiendo los bocetos de su abuelo. La dureza en su rostro comenzó a derretirse bajo el cálido sol del entusiasmo del niño. Tadeo se convirtió en la sombra de Jeremías. Todos los días, después de la escuela, aparecía en la propiedad, su mochila aún en la espalda. Al principio, solo observaba y preguntaba, pero pronto comenzó a ayudar. Les pasaba a Jeremías las herramientas que pedía, sostenía las tablas mientras él las cortaba, ayudaba a barrer las virutas de madera. Se convirtió en el aprendiz no oficial de Jeremías y, lo que es más importante, en su primer amigo en este nuevo capítulo de su vida. El silencio de la restauración fue reemplazado por la charla incesante de Tadeo, por sus preguntas sobre la historia de los trenes, por sus historias sobre la escuela y su vida en el pequeño pueblo cercano. Y Jeremías se dio cuenta de que había extrañado el simple sonido de otra voz humana. La presencia constante de Tadeo en la propiedad del hombre loco del tren no pasó desapercibida. Unas 2 semanas después de su primer encuentro, una tarde, una mujer apareció, caminando con una determinación resuelta por el sendero de tierra. Era la madre de Tadeo, Elisa. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con una expresión práctica y la mirada protectora de una madre soltera que ha aprendido a ser cautelosa. Venía dispuesta a confrontar al extraño ermitaño que había cautivado a su hijo, lista para llevárselo a casa y prohibirle volver. No confiaba en los extraños, y un hombre que vivía solo en un vagón de tren oxidado en medio de la nada era la definición de un extraño. Elisa llegó lista para la batalla, pero la escena que encontró la detuvo en seco. Vio a su hijo, Tadeo, concentrado y serio, aprendiendo a lijar un trozo de madera bajo la mirada paciente y atenta de Jeremías. Vio la forma en que Jeremías le explicaba la veta de la madera, no con condescendencia, sino con el respeto de un maestro a un alumno prometedor, y luego miró más allá de ellos, al interior del vagón. A través de la puerta abierta, no vio la guarida de un loco, sino un taller limpio y ordenado, el esqueleto de un hogar que se estaba construyendo con un cuidado y una habilidad evidentes. La sospecha en el rostro de Elisa comenzó a transformarse, primero en curiosidad y luego en algo parecido al asombro. Esa noche, Jeremías escuchó a alguien llamarlo desde fuera del vagón. Era Elisa. Sostenía una canasta cubierta con un paño de cocina. «Tadeo me dijo que has estado viviendo a base de frijoles enlatados», dijo, un poco avergonzada. «Pensé que podrías necesitar una comida de verdad». Dentro de la canasta había un guisado de pollo casero, arroz, una pila de tortillas calientes y una jarra de agua de limón. Era la primera comida caliente y casera que Jeremías había probado en meses. El gesto lo conmovió tan profundamente que tuvo que esforzarse para encontrar las palabras. «Gracias», logró decir, su voz ronca. «No tenías por qué». Elisa simplemente sonrió. «Cualquiera que le enseñe a mi hijo la diferencia entre un serrucho y una garlopa merece unas tortillas calientes». Era un armisticio y el comienzo de una amistad. Tadeo, como era de esperar, no podía guardar un secreto tan maravilloso. En la escuela, en el mercado, en la plaza del pueblo, contaba a todos con un entusiasmo desbordante sobre el increíble proyecto del señor Jeremías. Hablaba del vagón Pullman, de las herramientas de su abuelo, de cómo estaban construyendo una casa de verdad, la historia del hombre del tren, que al principio había sido un cuento de advertencia susurrado entre los habitantes del pueblo sobre el ermitaño loco de las afueras,
comenzó a cambiar. La sospecha dio paso a la curiosidad. El juicio dio paso a la intriga. El proyecto de Jeremías se estaba convirtiendo, sin que él lo supiera, en la leyenda local, más emocionante en años. Y entonces la gente empezó a llegar. Al principio eran solo coches que pasaban lentamente por el camino de tierra, sus ocupantes tratando de echar un vistazo. Luego, en un fin de semana, un par de familias se detuvieron, con la excusa de un picnic, pero sus ojos estaban fijos en el vagón. Jeremías, al principio, se sintió invadido, pero la gente era respetuosa. Y luego empezaron a traer cosas. El viejo granjero de la propiedad vecina apareció un día con una caja de verduras frescas de su huerto. La bibliotecaria del pueblo le trajo una caja de novelas de vaqueros. Una anciana le tejió una bufanda para el frío que se avecinaba. No eran actos de caridad, sino ofrendas. Eran fichas de entrada a su mundo, gestos de una comunidad que, habiéndolo juzgado inicialmente, ahora había decidido adoptarlo como uno de los suyos. Un sábado por la tarde, Jeremías estaba de pie fuera de su vagón, ahora con las ventanas reparadas y una puerta de madera recién construida. Miró hacia su propiedad. Tadeo y un par de sus amigos estaban ayudando a apilar leña. Elisa estaba sentada en un tronco, charlando con el granjero. Un pequeño grupo de vecinos observaba su progreso, ofreciendo consejos no solicitados, pero bien intencionados. La restauración, que había comenzado como un acto de supervivencia solitaria, se había convertido en un proyecto comunitario, en un punto de encuentro. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. El silencio había sido reemplazado por el sonido de las risas y la conversación, y para su inmensa sorpresa, se dio cuenta de que no le importaba. De hecho, le gustaba. La ayuda de la comunidad, al principio un goteo, se convirtió en un arroyo constante. Un electricista jubilado se ofreció a cablear el vagón, instalando un sistema eléctrico simple alimentado por un par de paneles solares que otro vecino donó. El carpintero del pueblo, impresionado por la habilidad autodidacta de Jeremías, le trajo restos de madera de cedro, perfectos para los acabados interiores. La restauración, que había sido una lucha solitaria contra el óxido y la decadencia, se aceleró, transformándose en un proyecto colectivo. Jeremías, acostumbrado a la soledad, al principio se sintió abrumado por la generosidad, pero poco a poco aprendió a aceptarla. Comprendió que la gente no lo ayudaba por lástima, sino porque su proyecto les había dado algo que no sabían que necesitaban: un propósito compartido, una razón para unirse. Una noche, mientras Elisa y Tadeo compartían una taza de chocolate caliente con él dentro del vagón casi terminado, Tadeo hizo una observación. «Necesita un nombre», dijo el niño. «Todos los trenes importantes tienen nombre». Tenía razón. El vagón era ahora una entidad con una personalidad propia, un miembro de la comunidad. Barajaron ideas. «El valiente», sugirió Tadeo. «El renacido», ofreció Elisa con una sonrisa. Pero fue Jeremías, pensando en su propio viaje desde la más oscura desesperación hasta esta nueva y precaria esperanza, y en las vías de tren que representaban un camino hacia adelante, quien encontró el nombre perfecto. «Se llamará La Línea de la Esperanza», dijo en voz baja. El nombre era perfecto. Honraba el pasado ferroviario del vagón y al mismo tiempo encarnaba el futuro que representaba para todos ellos. A medida que los días se acortaban y las noches se volvían más frías, el interior del vagón, ahora cálido y acogedor gracias a una pequeña estufa de leña donada, se convirtió en un refugio natural. La gente del pueblo, después de dejarle alguna ofrenda, se quedaba a charlar. Y una noche, para devolver la generosidad, Jeremías abrió el diario de su abuelo y comenzó a leer en voz alta. Les contó las historias de su abuelo sobre la construcción de los ferrocarriles a través de las montañas de la Sierra Madre, sobre los legendarios trenes como el Águila Azteca. La gente escuchaba, cautivada. La historia, que había sido el consuelo privado de Jeremías, se convirtió en un regalo para su nueva comunidad. Y sin planearlo, la primera noche de cuentos en la Línea de la Esperanza había tenido lugar. El evento se convirtió en una tradición. Cada viernes por la noche, el vagón de tren se llenaba.
La gente traía café de olla y pan dulce, y se sentaban en los bancos de madera que Jeremías había construido, escuchando historias. Pronto, otros comenzaron a compartir las suyas. El viejo granjero contó historias de la revolución que le había contado su propio abuelo. La bibliotecaria leyó poemas de autores locales. El vagón Pullman, que una vez fue un símbolo del viaje individual, se había transformado en un destino, un punto de encuentro que unía a la comunidad de una manera que la iglesia o el salón municipal nunca lo habían hecho. Se había convertido en el corazón latente del pequeño pueblo, un lugar donde las historias se compartían y la soledad se mantenía a raya. Y en el centro de todo estaba Jeremías. El hombre que había huido del mundo para llorar en soledad se había convertido, irónicamente, en un conector de personas. Se encontró a sí mismo en un papel que nunca podría haber imaginado. Anfitrión, curador de historias, líder comunitario. Organizó los horarios de los narradores, se aseguró de que siempre hubiera leña para la estufa y siempre escuchó las historias y las preocupaciones de sus nuevos vecinos. El dolor por la pérdida de Laura no había desaparecido, pero ya no era una presencia que lo consumía todo. Ahora estaba entretejido con este nuevo sentido de propósito, con la satisfacción de haber creado no solo un hogar para sí mismo, sino un refugio para muchos. La creciente fama de La Línea de la Esperanza llegó a oídos de la maestra de la escuela primaria del pueblo. Intrigada por la oportunidad de una lección de historia viviente, se acercó a Jeremías. Le preguntó si estaría dispuesto a recibir a su clase de 4º grado para una visita escolar, para hablarles sobre la historia de los ferrocarriles en México. La idea de hablar en público, de ser una figura de autoridad, aterrorizó a Jeremías. Era un trabajador manual, no un profesor. Estuvo a punto de negarse, pero luego vio los ojos expectantes de Tadeo, que estaba a su lado. No podía defraudar a su aprendiz. Con un nudo en el estómago aceptó. Jeremías pasó la siguiente semana preparándose, no como un aficionado, sino con la meticulosidad de un académico. Se sumergió en el diario de su abuelo y en los libros que la bibliotecaria le había prestado. Cuando los niños llegaron, no solo les mostró el vagón, les dio una lección de historia apasionante. Les habló de la edad de oro del ferrocarril, pero también les contó la historia, a menudo olvidada, de los mozos de Pullman, los trabajadores afroamericanos y mexicanos, que a pesar de la discriminación, formaron sus propios sindicatos y se convirtieron en una parte crucial del movimiento por los derechos civiles y laborales. Usó el vagón como un libro de texto. Cada pieza de latón pulido, cada panel de madera restaurado, una lección sobre el trabajo, la dignidad y la historia. Y descubrió algo sorprendente. Era bueno en ello. Su pasión por el tema era contagiosa. Los niños que habían llegado esperando una aburrida charla estaban completamente cautivados. Hacían preguntas, tocaban las paredes del vagón con reverencia. Elisa y la maestra observaban desde el fondo, asombradas por la transformación. El hombre callado y solitario que habían conocido se había convertido en un narrador carismático y un educador natural. El proyecto del vagón de tren le había dado a Jeremías más que un hogar. Le había dado una nueva identidad, una vocación que nunca supo que tenía. Se dio cuenta de que había pasado su vida ensamblando piezas en una fábrica, pero su verdadero talento era ensamblar historias y conectar a la gente con su propio pasado. Esa noche, sintiéndose lleno de un propósito que no había sentido en años, Jeremías decidió finalmente organizar la última caja de sus pertenencias de su vida en Toluca, que había estado acumulando polvo en un rincón. En el fondo de la caja, debajo de viejas fotografías, encontró un sobre sin enviar. Reconoció la caligrafía de su esposa, Laura. El destinatario era su hijo, Miguel. Con el corazón en un puño, sacó la carta. Estaba a medio terminar, las últimas frases manchadas por lo que solo podían ser lágrimas. Laura la había escrito justo después de la terrible pelea que había causado la ruptura entre padre e hijo, una súplica desesperada de una madre y esposa, para que los dos hombres que amaba encontraran el camino de regreso el uno al otro. Leer las palabras de su esposa fallecida fue como recibir un golpe en el alma. Laura le rogaba a Miguel que perdonara la torpeza de su padre con el duelo,
y le recordaba a su hijo el hombre bueno y amoroso que Jeremías siempre había sido. Su corazón está roto, mi amor, había escrito, y necesita al tuyo para ayudar a sanar. Jeremías se dio cuenta con una oleada de vergüenza de que mientras había estado tan ocupado reconstruyendo un vagón de tren y sanando a una comunidad, había dejado la estructura más importante de su vida, su relación con su hijo, en ruinas. La carta de Laura, un mensaje desde la tumba, era una directiva clara. Su curación no estaría completa hasta que hiciera el viaje más difícil de todos, el viaje de regreso a su hijo. Sosteniendo la carta de Laura en sus manos callosas, Jeremías sintió el peso de su último y más importante fracaso. Había reconstruido una reliquia de acero, había forjado una nueva comunidad, había encontrado un nuevo propósito como guardián de historias, pero había dejado la estructura más fundamental de su vida, su relación con su único hijo, en un estado de abandono y ruina. La súplica de su esposa desde la tumba era un mandato que ya no podía ignorar. Sabía que una llamada telefónica sería demasiado fácil de rechazar. Las heridas entre él y Miguel eran demasiado profundas para un simple «lo siento». Necesitaba un gesto, una explicación. Decidió que se comunicaría con su hijo en el único lenguaje que sentía que dominaba ahora, el de la construcción, el de la paciencia, el de la verdad simple y honesta. Decidió escribir. Escribir la carta fue el proyecto más difícil que había emprendido. Se sentó durante horas en el banco que había construido, con una hoja de papel y una pluma, y luchó con las palabras. ¿Cómo se disculpa un padre por su silencio? ¿Cómo se explica un dolor que lo consumió todo? Descartó borrador tras borrador, todos ellos llenos de una autocompasión que le sonaba falsa. Finalmente, se dio cuenta de que no debía escribir sobre su dolor, sino sobre su curación. Le escribió a Miguel no sobre el hombre que había sido, sino sobre el que estaba tratando de convertirse. Le escribió sobre el vagón de tren, sobre el abuelo Joaquín y su diario, sobre el óxido y la madera, sobre el trabajo de sus manos como la única terapia que había funcionado. En el corazón de la carta no se excusó por la terrible discusión que habían tenido, sino que la explicó. Tu madre era el centro de nuestro universo, hijo, y cuando se fue, ambos nos quedamos a la deriva en la oscuridad y en lugar de aferrarnos el uno al otro, nos estrellamos. Incluyó una copia fielmente transcrita de la carta inconclusa de Laura, y al final no le pidió a Miguel que lo perdonara, ni le exigió que volviera. Simplemente le abrió una puerta. He estado reconstruyendo todo excepto lo más importante, escribió. Esta línea de la Dewey. Esperanza es mi intento de encontrar el camino de regreso. Si alguna vez quieres ver lo que tu abuelo y yo hemos estado construyendo, la puerta, hijo, siempre estará abierta para ti. Dobló la carta, la metió en un sobre y la envió. Un mensaje en una botella lanzado al vasto y silencioso océano que se había formado entre ellos. Los días que siguieron al envío de la carta fueron una forma de tortura silenciosa. Cada vez que escuchaba un coche en el camino de tierra, su corazón daba un vuelco. Cada día que el cartero pasaba sin traer una respuesta, sentía una punzada de decepción. Intentó sumergirse en su trabajo, en las historias de la comunidad, pero su mente estaba en otra parte, suspendida en la agonía de la espera. Había expuesto su corazón, se había vuelto vulnerable de una manera que no lo había sido en años, y el silencio de su hijo era una respuesta en sí misma. Comenzó a temer que había sido un tonto, que la brecha era demasiado grande para ser cruzada, que algunas estructuras, una vez rotas, simplemente no podían ser reparadas. Fue Elisa quien lo mantuvo a flote durante esos días de incertidumbre. Ella notó la nueva tensión en él, la ansiedad que se escondía detrás de su fachada tranquila. Una tarde, mientras le traía una jarra de café, simplemente le preguntó, «¿Qué pasa, Jeremías?». Y él se lo contó todo, sobre la pelea con Miguel, sobre la carta de Laura, sobre su propio intento desesperado de reconciliación. Ella escuchó como siempre sin juzgar. No, le ofreció falsas seguridades de que todo saldría bien. En cambio, le ofreció el regalo de la simple presencia. «Hiciste lo correcto, Jeremías», le dijo en voz baja. «Construiste el puente. Ahora le toca a él decidir si quiere cruzarlo». Su apoyo práctico y sin sentimentalismos
fue el ancla que le impidió dejarse llevar por la marea de la duda. Pasaron 13 días. Una tarde, mientras Jeremías estaba en el techo del vagón, aplicando la última capa de sellador impermeable, vio un coche que no reconoció, un sedán de alquiler cubierto de polvo, subiendo lentamente por el camino de tierra. Su corazón se detuvo. El coche se estacionó y un joven salió. Era Miguel. Parecía más viejo de lo que Jeremías recordaba, más delgado, con la misma expresión de terquedad de su madre en el rostro. Se quedó de pie junto al coche por un largo momento, simplemente observando la escena, el vagón de tren restaurado, el humo saliendo de la pequeña chimenea, el jardín improvisado. Jeremías bajó lentamente. De la escalera, su propio corazón martilleando contra sus costillas, sin saber qué decir, qué hacer, cómo empezar a reparar una fractura de años en unos pocos segundos. Se encontraron en el espacio entre el coche y el vagón, un terreno neutral cargado con el peso de todo lo no dicho. El silencio se extendió, espeso e incómodo. Fue Miguel quien lo rompió. «Recibí tu carta», dijo. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Jeremías solo pudo asentir, las palabras atascadas en su garganta. Señaló torpemente hacia su creación. «Esto es...» «Lo sé», lo interrumpió Miguel, su mirada fija en el letrero de madera pintado a mano sobre la puerta. La línea de la esperanza, la forma en que dijo el nombre, con una mezcla de ironía y algo parecido al asombro, le dijo a Jeremías que su hijo no había venido a pelear, había venido a entender. En un piloto automático protector, Jeremías hizo lo único que se le ocurrió. Le dio un recorrido. Lo guió al interior del vagón, su voz recuperando algo de su antigua confianza mientras explicaba el proceso. Le mostró la carpintería, las juntas que había aprendido del diario de su abuelo. Le mostró el pequeño rincón de la cocina, la estufa de leña, la cama que había construido. El proyecto se convirtió en un lenguaje para ellos, un intermediario que les permitía hablar sin tener que mirarse a los ojos, sin tener que abordar directamente la herida que palpitaba entre ellos. Y Miguel escuchaba, tocando la madera pulida, mirando los detalles, y en su rostro la hostilidad que Jeremías temía se disolvía lentamente, reemplazada por una creciente sensación de asombro. Dentro del vagón, el calor de la estufa los envolvió. Miguel finalmente se sentó en el banco, sacando una hoja de papel doblada de su bolsillo. Era la transcripción de la carta de su madre. «Leí lo que escribió mamá», dijo, su voz finalmente quebrándose. «Tenía razón. Ambos fuimos unos idiotas. Yo no supe cómo lidiar con su muerte, y te culpé a ti». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. «Me dolió tanto, papá, y lo único que hice fue herirte a ti también. Lo siento». La confesión, tan cruda y tan honesta, rompió la presa en el propio corazón de Jeremías. «No, hijo, yo lo siento. Me encerré en mi dolor y te dejé fuera. Un padre nunca debería hacer eso». Y en el pequeño y cálido espacio que Jeremías había construido con sus manos, padre e hijo finalmente se abrazaron. Sus sollozos eran el sonido de años de dolor, finalmente encontrando una salida. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la tierra de Hidalgo. Jeremías estaba afuera, lijando la madera para una nueva estantería que planeaba instalar en el vagón. La puerta se abrió y Miguel salió, con una taza de café en la mano. Se quedó de pie observando a su padre trabajar por un momento. Luego se acercó. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó en voz baja. Jeremías lo miró, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina que compartían en más de un año, se formó en su rostro. Le tendió a su hijo un trozo de lija. «Claro», dijo, «sostén esto». Y bajo el cielo azul, padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, en un silencio cómodo, lijando las asperezas de la madera y de sus propias almas, comenzando la lenta y paciente labor de reconstruir su relación, tabla por tabla. Los días que siguieron a la reconciliación fueron como un bálsamo. Miguel se quedó una semana más, y en esa semana trabajaron juntos en el vagón, hombro con hombro. El trabajo físico se convirtió en su lenguaje de sanación. No necesitaron largas conversaciones sobre el pasado,
La comunicación fluía en el ritmo compartido de un martillo, en el acto de pasarse una herramienta, en el simple hecho de estar presentes. Miguel, el joven de la ciudad que trabajaba en una oficina, redescubrió el placer del trabajo manual, la satisfacción de crear algo tangible. Y Jeremías, el padre solitario, redescubrió la alegría de enseñar, de compartir el conocimiento que había heredado de su propio padre. Estaban haciendo más que construir estanterías y pulir madera. Estaban reconstruyendo los puentes rotos entre ellos. Durante esa semana, Jeremías le presentó a Miguel su nueva comunidad. Miguel conoció a Tadeo y quedó encantado con la devoción del niño por su padre, viendo en él un eco del niño que él mismo había sido. Conoció a Elisa, y en la calidez y el respeto con que ella trataba a su padre, entendió la profundidad de la amistad que habían forjado. Una noche asistió a una noche de cuentos. Vio cómo el vagón se llenaba de gente, cómo sus vecinos escuchaban a su padre con una reverencia y un afecto genuinos, y vio a su padre bajo una luz completamente nueva. No era el hombre derrotado y afligido que había dejado atrás en Toluca. Era un pilar de su comunidad, un hombre respetado, un hombre con un propósito, un hombre que había encontrado la manera de transformar su dolor en algo hermoso. La comprensión finalmente se asentó en el corazón de Miguel. Su padre no había huido de la vida al venir a este lugar olvidado. Había corrido hacia ella. Había rechazado la vacía existencia de una ciudad que ya no tenía nada que ofrecerle, y en su lugar había elegido construir algo real, algo con alma. Se dio cuenta de que el proyecto del vagón de tren no era un acto de locura, sino el acto más cuerdo que su padre podría haber hecho. Era un acto de autoconservación, de renacimiento. El resentimiento que Miguel había albergado, la sensación de que su padre lo había abandonado en su propio duelo, se disolvió por completo, reemplazado por una profunda y abrumadora sensación de admiración por la resiliencia y el coraje del hombre que era su padre. La conversación inevitable tuvo lugar en la víspera de la partida de Miguel. Se sentaron junto al fuego, las llamas danzando en sus rostros. «Tengo que volver, papá», dijo Miguel en voz baja. «Tengo un trabajo, una vida allá». Jeremías asintió, su corazón una mezcla de tristeza y aceptación. «Lo sé, hijo. Nunca. Esperé que te quedaras». No hubo recriminaciones, solo la agridulce realidad de sus vidas separadas. Pero esta vez la distancia no se sentía como un abismo. «Pero esta vez será diferente», continuó Miguel, su voz firme. «No más silencios. Te llamaré todas las semanas y vendré a visitar tan a menudo como pueda». No era solo una promesa, era un juramento, el restablecimiento de un pacto familiar que ambos se comprometieron a no volver a romper. La despedida, a diferencia de su separación anterior, no estuvo cargada de ira ni de palabras no dichas. Fue tranquila, llena de un nuevo entendimiento. Se abrazaron con fuerza junto al coche de alquiler de Miguel, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. «Cuídate, papá», dijo Miguel. «Tú también, hijo, conduce con cuidado», respondió Jeremías. Mientras veía el coche de su hijo desaparecer por el camino de tierra, Jeremías no sintió la punzada de la soledad, sino una sensación de paz. La estructura más importante de su vida, la que había creído irreparablemente rota, había sido estabilizada. Los cimientos habían sido reparados. Sabía que la reconstrucción completa llevaría tiempo, pero por primera vez estaba seguro de que aguantaría. Una nueva y feliz normalidad se estableció. La vida de Jeremías continuó, enriquecida por la comunidad que lo rodeaba y la amistad silenciosa y creciente con Elisa. La línea de la esperanza prosperó, convirtiéndose en una institución local, y cada domingo por la tarde, sin falta, el teléfono de Jeremías sonaba. Eran las videollamadas de Miguel. Hablaban durante horas sobre el trabajo de Miguel, sobre los nuevos proyectos en el vagón, sobre el último chisme del pueblo. La distancia geográfica se volvió irrelevante. Estaban presentes en la vida del otro de una manera que no lo habían estado ni siquiera cuando vivían en la misma ciudad. La comunicación, fácil y constante, se convirtió en el mortero que unía los ladrillos de su relación reconstruida. La fama del Bacentecento
proyecto de Jeremías comenzó a extenderse más allá de los límites de su pequeño pueblo. Un periodista de un periódico regional de Pachuca, que visitaba a su familia en la zona, escuchó la historia del hombre del tren y decidió investigar. El artículo que escribió era una pieza conmovedora y bellamente redactada sobre el dolor, la redención y el poder curativo de la construcción. El artículo fue recogido por una agencia de noticias nacional y de repente la historia de la línea de la esperanza se volvió viral. La gente comenzó a hacer viajes de fin de semana al pequeño ejido en Hidalgo, no como turistas, sino como peregrinos, ansiosos por ver el vagón que se había convertido en un símbolo de la resiliencia humana. Esta nueva fama atrajo la atención de una fuente inesperada. Un día, una mujer elegantemente vestida llegó en un coche oficial. Se presentó como la directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla. Había leído el artículo y estaba profundamente conmovida por la historia de Jeremías y su dedicación a preservar una pieza de la historia ferroviaria. Después de recorrer el vagón y escuchar a Jeremías contar su historia y la de su abuelo, hizo una oferta increíble. El museo quería designar a la Línea de la Esperanza como un sitio de patrimonio cultural afiliado, ofreciendo fondos para su mantenimiento y preservación a perpetuidad, con la condición de que siguiera sirviendo como el centro comunitario que era. Jeremías sintió abrumado por la oferta. La idea de que su proyecto de supervivencia personal se convirtiera en un sitio de patrimonio protegido era más de lo que jamás había soñado. Pero no tomó la decisión solo. Esa noche, en una videollamada, se lo contó a Miguel, y al día siguiente se sentó con Elisa, Tadeo y los otros vecinos que se habían convertido en su consejo no oficial. Discutieron la oferta juntos, no como su proyecto, sino como el de ellos. La decisión fue unánime. Aceptaron. El futuro de la Línea de la Esperanza estaba asegurado, no por la voluntad de un solo hombre, sino por el esfuerzo colectivo de una familia y una comunidad que se habían unido para salvarlo. Pasan varios años. El sol de la tarde baña la tierra de Hidalgo en una luz dorada. La Línea de la Esperanza es ahora un pequeño pero próspero hito local. El vagón de tren ha sido restaurado a su antigua gloria, pero por dentro sigue siendo el hogar cálido y acogedor de Jeremías. Una pequeña y discreta placa de bronce cerca de la entrada cuenta la historia de Joaquín Bravo y su nieto. El lugar está lleno de vida, no solo como un museo, sino como el corazón palpitante de la comunidad, con talleres de artesanía, clubes de lectura y, por supuesto, las legendarias noches de cuentos de los viernes. Es una de esas noches de viernes. El vagón está lleno del aroma a café de olla y del sonido de las risas. Jeremías, ahora con el pelo completamente plateado y una paz serena en los ojos, está en el centro de la sala, contando una historia a un grupo de niños cautivados. Entre ellos se encuentra Tadeo, ahora un adolescente alto y fuerte que mira a su mentor con una admiración inquebrantable. La comunidad que Jeremías ayudó a sanar ahora prospera a su alrededor, una red de conexiones tan fuerte y tan bien construida como cualquier estructura que su abuelo hubiera podido diseñar. Entre la multitud, de pie en la parte de atrás, está Miguel. Ha venido de visita para el fin de semana, como hace a menudo. A su lado está su esposa, y ella sostiene la mano de su hijo de 4 años. Miguel observa a su padre, no con el asombro de un extraño, sino con un profundo y tranquilo orgullo. Ve al hombre que se reconstruyó a sí mismo desde las cenizas, al hombre que le enseñó que nunca es tarde para pedir perdón o para empezar de nuevo. Cerca de Jeremías, Elisa le sirve café a un vecino. Su compañerismo con Jeremías es una presencia fácil y cómoda, el pilar silencioso de esta comunidad que ambos han nutrido. Más tarde, cuando la multitud se ha dispersado, la familia se sienta en el pequeño porche que Jeremías añadió al vagón. «Nunca te lo he preguntado, papá», dice Miguel. «¿Cómo lo hiciste? Empezar de cero, con nada». Jeremías mira el cielo estrellado de Hidalgo, el mismo cielo que su abuelo miraba. «No empecé de la nada, hijo», responde en voz baja. «Empecé con los cimientos que mi padre me dejó, esta tierra y el amor por el trabajo bien hecho. Y empecé con el último deseo de tu madre, la esperanza de que nuestra familia pudiera sanar.
No construí esto solo, lo construí sobre el legado de ellos. La historia termina con Jeremías sentado en su porche, con su nieto dormido en su regazo, Miguel a un lado y Elisa al otro, contemplando el tranquilo paisaje de Hidalgo. Ha transformado una reliquia oxidada de metal no solo en un hogar, sino en un faro. Ha transformado su propia vida de una ruina de dolor en una estructura de propósito y conexión. Ha encontrado la paz, ha sanado a su familia y ha forjado una nueva comunidad. Y al hacerlo, ha creado el legado más perdurable de todos, una línea de esperanza construida con memoria, óxido y la inquebrantable resiliencia del espíritu humano.